te damos gracias en esta mañana por tu inmensa misericordia y bondad al tenernos aquí, Señor, para escuchar tu palabra. A través de este siervo tuyo lo bendecimos y te pedimos que seas tú dirigiendo sus labios, que sea tu palabra, Señor, la que recibamos en nuestros oídos y nuestros corazones sean transformados a través de ella. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Es un privilegio compartir con ustedes de la palabra del Señor, pero antes de eso quisiera que mi esposa dé un saludito junto con mi hijo que me acompaña. Un saludito, pero Felipe. Buenos días, amada iglesia. ¿Sabían que ustedes son el especial tesoro del Señor? Amén. Entonces, nos presentamos junto con mi esposo. No somos nuevos acá, pero sí vemos muchas caras nuevas. Hace más de 40 años que nos conocemos con el pastor Javiercito y pastora María Claudia. Ya hace rato los conocimos solteros. Conocieron nuestros comienzos. Todo ha sido un proceso de compañía, de experiencias, de oración, de caminar juntos, de tener un mismo Padre, nuestro Dios, y un mismo papá, quien fue quien nos formó, un pastor, quien nos condujo, nos corrigió, nos enseñó, nos preparó y nos comisionó. Entonces damos gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar y compartir con esta preciosa iglesia. Buenos días para todos, mucho gusto. Yo soy Pedro Felipe. Y no, nada, saludarles, decirles en este día, chévere verlos acá, es una familia bien bonita. Y no, nada, chévere, muy, muy bonito estar acá en el sitio, todo muy agradable. Entonces, chévere. Es que es el menor de 8 hijos, ¿no? Dios regaló a nosotros 8 hijos. 8 hijos, una bendición. Primero llegaron los 4 varones, y después las esposas de Dios, nuestras hijas. Entonces ya llegaron, nos faltan 2. Estamos orando al Señor. Sí, 6, faltan 2. Pero es una familia programada de 8 hijos. Gracias, amor. Recordaba en esta mañana la adoración tan linda, el ministrar juntos al Señor y esos adoradores que el Señor busca en espíritu y en verdad. Y recordaba una palabra que quería compartirles antes de que tú compartas. Y dice la palabra en el Salmo 27, lo único. En otra versión dice, una sola cosa pido. Y aquí dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo. Y la pregunta sería, ¿qué será eso único y qué será eso que más anhela? Nosotros todos tenemos anhelos y deseos, sueños, proyectos, propósitos. ¿Y qué será eso que más desea uno? ¿Sí? Yo, si le preguntara, uno tiene una lista de deseos, de anhelos, ¿cierto? Y en cada etapa de nuestra vida, pues hay anhelos, ¿sí? Ya va pasando uno ciertas etapas, ya tengo esto, pero ahí siguen los anhelos en el corazón y hay una grande lista. Pero aquí llama la atención el hombre, varón de Dios, que fue conforme al corazón del Señor. Y dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Entonces hay un único deseo. ¿Qué quiere decir? Que para él ya no hay más anhelos o algo que valga la pena, ¿sí? Fuera de Dios. Y por eso el Salmo 84:2 habla también acerca de eso, si alguien lo tiene por ahí, que lo podamos mirar. Entonces dice, anhelo y hasta desfallezco de deseo por estar en los atrios del Señor con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma. O sea, es lindo encontrar ese anhelo y que el salmista nos impregne de verdad de ese anhelo y que no nos fragmentemos. Por eso la canción tan linda de que Cristo es mi centro, Cristo es mi todo, es lo más importante. Como nos ministró esa canción tan linda de sentir que Él es lo único. Y por eso el apóstol Pablo decía, todo lo tengo allí en Filipenses capítulo 3, ¿no? El versículo 8. Todo lo tengo
por basura, y en el original dice que es otra palabra más fuerte. Todo lo tengo por estiércol, por adquirir el conocimiento de Cristo, por tenerlo a Él, por conocerlo, por contemplarlo, como dice el salmista. No solamente verlo o pasar de largo, sino contemplar. Y cuando contemplo empiezo a ver sus virtudes, la magnitud de lo que Él es, su grande amor, y poder deleitarme, como dice la palabra, que sea el deleite estar en su casa y no sea algo como una obligación o me toca, ¿sí? O cada 8 días, sino aquí dice todos los días un deleite, un disfrutar de Dios. Y creo que ese es el propósito de la vida cristiana, que disfrutemos a Dios, que disfrutemos su presencia, que disfrutemos estar con Él, que disfrutemos conocerlo más y más. Por eso dice que Él se convierte en nuestro mejor deleite. Entonces quería compartirles esa palabra que me ministró mucho esa canción tan linda. Gracias, amor. Tomaste como referencia a San Juan 17, ¿ya? Y qué lindo poder encontrar de nuestro amado Jesús la única oración que no ha sido contestada, pero que empieza a ser contestada, San Juan 17. Qué maravillosa oración de Jesús, nuestro amado Señor, cuando Él inicia diciendo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, así, para que dé vida eterna. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste a hacer. He acabado la obra. Padre, los que tú me diste, que le dio el Padre a Jesús, discípulos, yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra y ellos ya la practican. La mayor felicidad de Jesús al ver sus discípulos practicando la palabra. La mayor satisfacción para uno es ver a los discípulos que practican. Y eso lo dice Jesús. Yo les he dado tu palabra y ellos ya la practican, ya la guardan. Yo les he dado a conocer tu nombre y ellos ya saben que todas las cosas proceden de ti. Ruego por ellos para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Sean uno. Padre, la gloria que me diste, yo les he dado a ellos para que sean uno y para que sean perfectos en unidad. El texto que se nombró ahora, 17 y 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Ellos sean santificados en la verdad. Es una oración que siempre hago. Y cuando digo, gracias Señor por una esposa, por unos hijos que me diste, por ello yo me a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Esta oración de San Juan 17 es extraordinaria, es maravillosa, es el mismo Jesús hablando de sus discípulos. Y yo quiero compartirles entonces, mis amados, de lo que Jesús enseña, una enseñanza que Él nos dejó. Esa la encontramos por allí en San Juan capítulo 13, en el versículo 34 y 35. Encontramos en San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, que Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Entonces vamos a compartir esta mañana el amor de los unos a los otros. De todas las enseñanzas que Jesús le dio a sus discípulos, Él dejó una nueva. ¿Cuál fue? Que nos amemos los unos. Y en esto conocerán que sois mis discípulos si nos amamos los unos a los otros. Pero claro, en el contexto que encontramos de esta palabra, en el San Juan capítulo 13, me encanta ese capítulo de la Escritura, porque ahí encontramos que Jesús, después de celebrar la fiesta de la Pascua, la cena,
con sus discípulos, toma un lebrillo, toma agua, toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. ¿Empieza qué? A lavarle los pies a sus discípulos. Y llega donde el apóstol Pedro y el apóstol Pedro dice, no, a mí no. A mí no. A mí no. Ese Pedro es encantador en la escritura. A mí no. Y Jesús le dice, mira Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Lo que yo hago aquí no lo entiendes ahora, lo entenderás. Entonces Pedro dice, no Señor, entonces lávame todo. Es que si ya todos están lavados, pero falta una sola parte por lavar y es los pies. ¿Por qué los pies? Ya todos fuimos de aquí lo que estamos, conocimos del Señor, somos salvos, glorioso, maravilloso, pero falta lavar los pies. ¿Por qué? Porque los pies es lo que se ensucia uno. En este caminar por el mundo y en ese entonces que utilizaba solamente las sandalias, al ir por los campos a cuidar al ganado, pues los pies ¿de qué se untan? De polvo. ¿Y de qué más se untan? Y si uno está entre el ganado, ¿de qué se untan? Exactamente eso mismo que usted está pensando. Entonces se untan. Y por eso la tarea de los esclavos de aquel entonces era a sus amos lavarles, llegaban del trabajo y lo único que tenían que hacer era lavarles sus pies. Era una tarea de los esclavos indigna. Se sentían en alguna medida humillados cuando lavaban los pies. Y Jesús toma esa posición con sus discípulos para lavarnos los pies. Y entonces Pedro dice, no, Señor, lávame todo. Y él dice, no, ya tú estás lavado, solo necesitas lavártelos. Y llega un versículo maravilloso cuando dice el versículo del 13, el versículo 14, dice, si yo el Maestro y Señor he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarnos los pies los unos a los otros. Dejó el Señor una tarea, ¿cuál es? Lavarnos los pies los unos a los otros. Lavarnos los pies en la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor está es para que nos lavemos los pies. Ya todos estamos limpios, pero por estar en el mundo, una semana donde hay ajetreo, donde hay actividades, donde hay contacto con la gente de muchos niveles, se nos ensucian los pies por caminar por el mundo. Y necesitamos en la iglesia bañarnos, refrescarnos los unos, y venimos a una reunión como esta a refrescarnos los unos a los otros, a que me laven los pies, a que te lavemos los pies. Dice la tarea, vosotros debéis lavaros los pies los unos. Tarea. ¿Quién la dejó? Por eso el discipulado es enseñen a los discípulos a hacer las cosas que yo he. Y esa es una tarea que el Señor dejó para nosotros. Ese es el contexto. Para finalmente el Señor decir entonces en el versículo 34 y 35, vosotros debéis amaros los unos a los otros. Mis amados, entonces, para hablar del amor del Señor, hablar en la Biblia del amor del Señor, ese amor va ligado a una palabrita muy importante, perdón. Siempre que hablemos del amor, por fuerza mayor, hay que hablar del perdón. Del perdón. Por fuerza mayor hay que hablar ¿de qué? Del perdón. Aquí bastaría y sería muy bueno que hablamos de Mateo 5, cuando Jesús habla del amor a los enemigos. Ahí en la escritura encontramos que Jesús dice, la ley decía ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Y habla de que si te van aquí, bueno, la ley, esa era la ley, pero dice, ahora debe ser esto, ame a sus enemigos, bendiga a sus enemigos, ore por él, mire, cambia todo. Y el versículo 48 dice, Jesús habla a sus discípulos, vosotros seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es. ¿Perfectos en qué? En el perdón. ¿Qué quiere el Señor de nosotros como discípulos? ¿Que seamos perfectos en qué? En el perdón. En el perdón. Entonces les voy a hablar para esta hora y en este momento acerca del perdón, que es la clave para amarnos los unos. La tarea y la enseñanza se llama amarnos los unos. Perfecto. Pero para hablar del amor de los unos a los otros tenemos que entender en el perdón. En la Biblia encontramos 4 tipos de perdón, para los que están anotando. Es decir, es que un buen discípulo trae papel, lápiz y Biblia. Los buenos discípulos, los que no, entonces, está bien. Los buenos discípulos.
Entonces vamos a hablar de 4 tipos de perdón. ¿Listos? En la Biblia. Número 1. El número 1 se llama el perdón eterno. ¿Perdón qué? Perdón eterno. Tenemos una cita básica que es San Juan 3:16, que todos la conocemos. Es una cita que es universal. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí encontramos la suma de todas las cosas del amor de Dios. Dios es amor. Por eso la primera característica de Dios es que Él es amor. Y tanto fue su amor que entregó y dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida. Entonces, hablar del amor eterno es maravilloso. ¿El amor qué? Entonces, ese es el amor eterno, o en este caso encontrar, cuando conocemos al Señor, encontramos es el perdón eterno. Y yo sé que si tú estás en Cristo Jesús y un día te rendiste a Él, ya tienes el perdón eterno, y me parece perfecto. Claro que en el contexto de esta palabra encontramos en San Juan 3, cuando Jesús habla y se encuentra un religioso llamado Nicodemo, un hombre religioso, que se volvió religioso, guardando la ley, oraba 2 veces al día, ayunaba 2 veces, o sea, era un hombre extraordinario, ejemplo y modelo, conocía todo el Antiguo Testamento, y llega donde Jesús, a donde Jesús de noche, y le dice: Rabí, sabemos que tú vienes de parte como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. La respuesta de Jesús es: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero Señor, mi madre murió hace 15 años, ¿cómo voy a entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer? Vuelve y le contesta Jesús: de cierto os digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Así como el viento sopla a donde quiere y oye su sonido, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y luego usted termina con el versículo, entonces, que de tal manera, mire el nuevo nacimiento. Qué importante que para poder entender el amor de Dios, la única manera de entender el amor de Dios es en la regeneración, o sea, con el nuevo nacimiento. O sea que si tú no has nacido de nuevo, no puedes entender esto. Clave el nacer. Si no se nace de nuevo del agua y del Espíritu, no estamos en nada. Pero bueno, yo sé que ustedes sí han nacido de nuevo, por eso están en este lugar, por eso vienen a honrar al Señor en esta hora. Ese es el perdón que hemos encontrado de parte de nuestro perdón eterno. Vamos a hablar del segundo nivel de perdón. Ese se llama en la Biblia perdón adoptado o perdón prestado. Texto clave: San Juan, capítulo 20, versículo 23. Segundo nivel de perdón, San Juan, capítulo 20, versículo 22 y 23. Perdón adoptado o perdón. Eso es importante, mire. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. ¿A quién le dice Jesús esto? A sus discípulos. Otra vez, ¿esto es para quiénes? A propósito, esta es una enseñanza para solo discípulos. ¿Cuántos son discípulos acá? Esta es una enseñanza para solo discípulos. Entonces sopla, se acerca a ellos y les dice: entonces, a quienes remitieren los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieren, les serán. Esto es una palabra maravillosa, pero es que para llegar a esta tarea, sin la presencia del Espíritu Santo no se puede. Por eso, al que los discípulos recibieran la llenura, sopló sobre ellos, vino el Espíritu Santo e inmediatamente lo asoció con la tarea. ¿Cuál es? El que tenía la autorización de remitir, perdonar los pecados. Qué lindo que esta es una tarea que se la dejó el Señor hoy a la iglesia. Escúcheme bien, porque esto es importante. Aquí es la autorización de Dios a través de la iglesia para perdonar o no perdonar los pecados. Claro, esto se ha tomado mal y la Iglesia Católica tomó esto como bandera en muchos sentidos, ¿sí? Pero no es así. Lo importante es que nosotros entendamos y comprendamos que yo encuentro el perdón de Dios prestado o adoptado a través de la
iglesia. ¿Qué significa esto? Que la iglesia es tan importante, es tan valiosa, que cuando uno peca y falla, se arrepiente, confiesa su pecado, esa expresión, Dios diciendo a través de la iglesia, ¿y la iglesia quiénes somos? Los hermanos. A través de nuestros pastores, a través de los siervos de Dios, apóstoles, profetas, pastores, maestros, a través de los siervos, cuando he encontrado, yo puedo orar al Señor y le confieso mi pecado, me arrepiento, lo hago con Él, y perfecto, está bien. Pero llego a la iglesia y encuentro el siervo de Dios que me dice, tu pecado ha sido perdonado. Que escuchen esa palabra de los siervos de Dios. ¿Está entendiendo? Ahí hay un secreto. Ese pecado que cometimos, es en lo que caímos. Yo lo hice con Dios, pero tengo que encontrar en la iglesia que los siervos de Dios o mi hermano con autoridad espiritual me diga, ese pecado ha sido perdonado. Eso es lo que dice ese texto. Ese se llama el perdón adoptado o prestado. ¿Dónde lo encuentro? Solo en la iglesia de Jesucristo. Y aquí está solo una parte del cuerpo de Cristo de somos. Porque no somos todo. La iglesia del Señor es. Él oró por nosotros para que fuésemos uno. Ese es el segundo nivel. Y qué extraordinario y maravilloso que uno encuentre en la iglesia del Señor los instrumentos, las siervas, los siervos de Dios para decir, ese pecado ha sido. ¿Qué siente inmediatamente uno en su interior, en su conciencia? La tranquilidad. Ese se llama el perdón adoptado, perdón prestado, de lo que es para poder amarnos los unos a los otros. Una enseñanza que Jesús nos dejó. Ese es número 2. Número 3, el perdón de comunión. Perdón de comunión. Tercer nivel de perdón. Ese nivel de comunión, primera de Juan, el capítulo 1, versículos 7 al 9. Tercer nivel de perdón. Se llama nivel de comunión. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Qué lindo capítulo. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Ahora me gustó ese ratico tan bonito de compartir un tintico los unos con los otros. Pero no es tanto el tinto. En fin de cuentas, así no haya tinto, pero lo importante es la comunión que se tiene que sacar del provecho a eso. La comunión de los unos con los otros. ¿Qué pasa ahí? Si estamos en luz como Él está, tenemos comunión los unos y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Pero ¿qué hay que hacer? En ese nivel de comunión, ¿qué es lo que hay que hacer? El versículo siguiente, miren lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está. ¿Qué dice el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oiga, en ese tiempo de comunión, ¿qué debería existir? El confesar nuestros pecados los unos. No es tanto, bueno, pues sí, alrededor de tintico está bien, o la agüita, pero lo importante es, hay un secreto. Ahora, no se ha entendido, está bien que no se entienda, pero el mismo apóstol Santiago en 5:16, allá en el libro de Santiago, el capítulo 5, el versículo 16, dice un texto maravilloso. Santiago 5:16. Si confesamos vuestras ofensas, ¿cómo es? Unos a otros. Ahí es ese tiempo para eso. ¿Para confesar qué? Las ofensas. ¿Y con quién? Unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Mire la sanidad, ¿dónde está? No, esto es maravilloso, mis amados. ¿Ya? La oración eficaz del justo puede mucho. Así que estamos hablando del tercer nivel de perdón. Que cuando hemos pecado y hemos fallado y confieso, es que esto es interesante. Yo llamaría a partir del próximo domingo, bueno, mis amados, entramos a confesar nuestros pecados con nosotros. No invitarlos al tinto, no lo invite más al tinto, pastor. Lo digo. Va a decir el pastor Javier que no invite más tinto. Simplemente vamos a entrar en el de confesar los pecados unos a los otros.
y les damos espacio, cada uno por ahí una matica con un hermano con el que tenga alguna diferencia, los esposos, la esposa con el esposo, con el hijo, etcétera. Y va a ver lo que pasa. Hagan la prueba el próximo domingo. Y si me invitan, pues vuelvo a venir otra vez nuevamente, a observar a ver cómo les va, cómo es que... Porque lo bueno de eso es cuando vengamos a escuchar la palabra de ministrarnos los unos a los otros, porque ahí está la presencia del Espíritu Santo. Qué lindo, ¿no? Entonces ese se llama el tercer nivel de ya llevamos 3 niveles de perdón. Primero el perdón. Segundo, perdón adoptado prestado, que es el que ofrece la iglesia. Maravilloso. Tercero, el perdón de comunión. Y mi conciencia se alivia entonces. Y entonces encuentro la tranquilidad en mi espíritu y en mi ser interior. En este nivel, en este tercer nivel de comunión. Y el cuarto, vamos a ver, puedo hablar un poquitico de este que es el más complejo. Cuarto se llama el nivel del perdón gubernamental. Perdón de gobierno. Yo sé que no lo van a entender así tan rápido, pero no importa. Vamos a tratar y vamos a procurar entender esta parte. El cuarto nivel de perdón es perdón de gobierno. ¿Qué es eso de perdón de gobierno? Miren la cita. Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Miren cómo es ese texto. Para entender el perdón de gobierno o perdón gubernamental. Y es una frase que desde niños la rezábamos y llegamos a lo evangélico y hoy la oramos, pero no la hemos entendido. Desde esto lo aprendimos, ¿desde dónde? ¿Quién no se sabe el Padre Nuestro? Si yo lo pongo aquí a repetir, usted lo dice rápido, pero es que es un nivel muy alto. Y hay una partecita que dice, ¿por qué? Porque si perdonáis a los hombres, y en particular, ¿quién? ¿Quién es el que más te ofendió? ¿Quién fue el que más te ofendió esta semana? El más cercano. Sí, sí. Uno nunca ofende a una persona que está lejos. Yo que en estos 15, 20 días que nuestro pastor Javier está en otro lado, pues ustedes no lo han visto, no lo han ofendido, ni él los ha ofendido a ustedes, porque está lejos. Pero ¿quiénes son los que más nos ofendemos? Hace ratico a mi querido, le pisé, Rodrigo le pisé, ¡ay! Y él me pisó. O sea, ahí me ofendió. ¿Ya? Nos ofendemos muy fácilmente. Las relaciones, los seres humanos somos muy complicados, pero fregados. Que complique con los seres humanos. Y algunos atravesados, y algunos que nos enojamos tan fácil, se nos volvemos un fosforito, ¿o no? Qué complejidad de los seres humanos. Pero bendito el Señor que dejó aquí un secreto. ¿Cuál es? Si perdonáis a los hombres, la esposa, el esposo, el hijo, el pastor, los pastores, los hermanos, sus ofensas, ¿qué hace el Señor? ¿Os perdonamos también a vosotros vuestras? Qué lindo entender. El perdón gubernamental. Pero bueno, no ha entendido. ¿Qué dice el siguiente? Miren lo que dice el siguiente versículo, el 15. Más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonerá vuestras ofensas. Estoy hablando del perdón de gobierno. Escúchenme bien, escúchenme porque aquí hay un secreto. En estos tiempos, Dios ha tenido que reprendernos. Hebreos 12:10, mire lo que dice. Hebreos 12:10. En Hebreos 12:10 encontramos una palabrita que es bien interesante para mirar esto del perdón y gobierno. Hebreos 12:10. Dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Quiénes? A los padres, ¿no? Los papás. Pero ¿quién es este? Él, para que nos es provechoso, para que participemos de el Señor necesariamente, nuestro Padre, tiene que disciplinarnos. Aquí aparece una palabra que no gusta, pero si tú la entiendes hoy, la vas a aceptar y la vas a desear en tu corazón. ¿Cuál es? La disciplina
es educativa. Dios tiene que disciplinarnos, mis amados. Él le encanta disciplinarnos. Él quiere disciplinarnos en este nivel del perdón. Cuando uno no perdona, nuestro Padre no sabe, y entonces Él tiene que, como Él ve que no perdono, y no perdono, y no perdono, Él por fuerza mayor tiene que coger a sus hijos y disciplinarme. Y las disciplinas de Él son maravillosas. A la carne no le gusta. ¿A quién le gusta la enfermedad? Esa es una disciplina de parte de Dios. ¿A quién le gusta que las finanzas se derrumben? Esa es una disciplina. ¿A quién le gusta? ¿Sigo nombrando más o hasta ahí está entendido? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos... Mire lo que dijo Jesús en San Juan 17. Yo les he dado a conocer tu nombre y ellos, los discípulos, ya saben que todas las cosas proceden de Él. Y lo mejor que procede de Dios para nosotros, en estos tiempos, se llama la disciplina. ¿No ha entendido? Que rato creemos que es todo lo bonito. No hemos entendido lo que el Señor dice en el mensaje a la iglesia finalmente de la Odisea. No hemos entendido. Cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú eres, que ni eres frío ni caliente, eres tibio. Y a los tibios los vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y no tengo necesidad de nada, ni de nadie, ni de ti. Este es tremendo orgullo de los seres humanos, ¿no? No tengo necesidad de mi hermano, no, es que nos necesitamos. No tengo necesidad. Y hay de aquel que diga yo, tengo buen dinero, tengo buen trabajo, tengo buena cosa. Ala, yo no necesito de nada, ni de ti, no necesito ala. Y se volvió cachaco. Yo no necesito. Y el Señor le dice, tú eres un pobre, ciego, desventurado y miserable. Ahí lo dice. El que se cree ser rico, que no necesita de su hermano, que no necesita que le laven los pies, como Pedro. ¿Qué dijo Pedro al comienzo? Yo no necesito lavarme. Que el digo me lave los pies ahora. No, que yo que va a necesitar. Bueno, y quizás no necesito aquel que me cae gordo. ¿A alguno le cae gordo? ¿Se entiende la palabra gordo? Lo hago a un ladito. Bueno, pero entonces el mensaje dice, tú eres un pobre, ciego, desventurado, ciego, desnudo. ¿Listos? Pero luego dice el Señor, le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea... Oro significa las pruebas. Oro significa las disciplinas. Yo te aconsejo que compres disciplina. Y la disciplina es educativa. Yo te aconsejo que compres oro y el oro se prueba. La fe tiene que probarse por el fuego y el fuego son las pruebas. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas ¿qué? Rico. Y también te aconsejo que compre vestiduras blancas para vestirte y para que no se descubra tu desnudez, la santidad. Y te aconsejo que compres colirio, gotas para los ojos, para que veas, es la revelación de la palabra. Y luego dice el texto, yo reprendo a todos los que amo. Gloria a Dios. ¿Sí ve que nadie dice amén aquí? ¿Se asustaron? ¿Se atortolaron? Yo castigo y reprendo. ¿Cuántos conocen el amor de Dios? ¿Cuántos quieren el amor de Dios? Ese es el amor, el de entregó a su Hijo por nosotros. Ah, qué lindo. Y luego dice, después de eso, cuando está la disciplina del Señor, cuando Él tiene que disciplinarnos, Él habla muy suavecito. Aprender a escuchar la voz de Él. Yo estoy a la puerta y llamo. Ese versículo se lo hemos prestado así para evangelizar a los de afuera. No, ese es para ¿dónde? Para la iglesia. Yo estoy a la puerta
si alguno oye mi voz, oímos la voz de él y abre el corazón, yo entraré a él, seré con él, comunión. ¿Eso se llama qué? Intimidad con él. ¿Eso se llama cómo? Intimidad con él. Y termina diciendo, y al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en el trono de mi Padre. Qué tremenda palabra. Qué tremendo texto, que se siente conmigo. Jesús está sentado a la vertical, a la derecha del Padre, y él quiere que todos sus discípulos un día nos sentemos juntamente con él en la presencia del Padre. Entonces, es verdad que la disciplina del presente no es causa de gozo, sino de, dice Hebreos 12:10, sino de tristeza. No, eso es cierto. Pero benditos aquellos que aceptamos la disciplina del Señor, porque esa nos santifica, esa nos purifica. Porque cuando el Señor venga por sus hijos, que ya viene pronto, ya están las señales cumpliéndose, Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y no hemos entendido lo que el Señor está haciendo en estos tiempos finales. Lo que dijo el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 10. A muchos los limpiaré, los emblanqueceré y los purificaré. ¿Qué está haciendo el Señor con su iglesia hoy? Limpiando, purificando y emblanqueciendo. Los entendidos entendemos, los impíos no entienden. Y bendito es el Señor por lo que está pasando en Colombia. Ay, qué maravilla de Colombia. Él levantó a un faraón, a un Nabucodonosor. No nos gusta. ¿Saben quién es Nabucodonosor? ¿Quién fue Nabucodonosor en el imperio babilónico? Este gran hombre, poderoso, gobernante, señor, gobernador, sustentador, dueño de todo, ¿ya? Y estaba en todo su apogeo y todas sus cosas. ¿Y qué pasó con este personaje? Yo veo en Colombia un Nabucodonosor. Pero ahí está Daniel. Daniel es la iglesia. ¿Daniel es qué? Está cerquita de la iglesia. Y un día, ¿qué tuvo que hacer Dios con el Nabucodonosor? Porque se ensoberbeció. ¿Qué pasó? Se elevó. Dios en el capítulo 2 de Daniel le quitó el entendimiento al Nabucodonosor desde entonces y lo mandó al campo y lo mandó a comer pasto como los burros. Y dice la Biblia que le creció su pelo como plumas de venado. Las primeras no tienen plumas. No era para hacerlo reír un poquitico porque están muy ceremoniosos. Muy ceremoniosos. ¿Ya? Y cuando él volvió de eso, entonces ahí sí vino y le dio la gloria y honra a ¿quién? A Dios. Es que Dios en esto, bendita Colombia, para orar por nuestra nación, para orar por todo lo que está pasando. Pero ¿qué está haciendo el Señor con su pueblo? Limpiándolo, purificándolo. Qué lindo es el Señor. Y yo digo a gatos, digo, y si Dios todavía embrutece y pone más este nuevo cosa es bruto, gloria a Dios, porque es para bien de la iglesia. Porque se tiene que cumplir San Juan 17. Que seamos uno. Con pequeñas muestricas ya la iglesia ahora sí se está empezando a ¿qué? A buscarnos los pastores, a orar los unos, porque hagamos marcha, salgamos juntos, porque ¿qué vamos a hacer? Oh, gloria a Dios. Si no ocurriera lo que está pasando, no buscaríamos ni tendríamos la oración, ni nos buscamos los pastores los unos a los otros. Para aprender aquí. En esto conocerán que sois, ¿en qué? En que nos amamos los unos a los otros. Ah, qué texto tan maravilloso, mis amados. Entonces, el perdón de gobierno significa que cuando yo entiendo la disciplina de Dios y entiendo que Él me está corrigiendo con la circunstancia que me está pasando, entiendo esa parte, entonces Dios quita su mano. Y ese es el perdón de... Ay, qué lindo entender ese texto. ¿Perdón de qué? Les hemos concluido. El perdón. Para amarnos los unos a los otros, 3 niveles de perdón. Número 1, ¿cuál es? El perdón eterno. Bueno, ya, la salvación. Gloria a Dios por eso. Número 2,
El perdón prestado o adoptado, que lo tenemos ¿en dónde? Cuando escucho, ustedes no han escuchado a su pastor cuando han fallado y pastor, ya confesé, yo ya me arrepentí, y el pastor dice, pero no, ya está perdonado. Esa frase trae tranquilidad a su espíritu. ¿Cuántos aman a sus pastores aquí? No, de verdad, ¿cuántos lo aman? ¿Cuántos lo quieren mandar más de vacaciones que se muere para un año más? ¿No? ¿Que venga pronto? Es que si él se demora un año allá, ¿dónde está? Yo vendría a reemplazarlo aquí. Él dice la palabra que el tercer nivel es el nivel de ¿qué? De perdones de comunión, los unos con los otros. Y el cuarto nivel, el perdón de gobierno, la importancia de perdonar las ofensas. Porque si yo no perdono, el Señor tiene que disciplinarme. Y la disciplina es educativa, es formativa, para bien de la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Tres niveles de perdón, mis amados. Entonces aquí encontramos los siervos de Dios, como dice Efesios, que al capítulo 4, a partir del versículo 11, que él levantó entonces a unos profetas, pastores, maestros, evangelistas, para perfeccionar a los santos en el perdón. ¿Ah? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque todos finalmente tenemos que parecernos a quién, a Jesús. ¿Qué hizo Jesús en la cruz de Calvario? ¿Cuál fue una de las frases célebres que él dijo en la cruz de Calvario? Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. ¿Con qué es que más pecamos? Con esta. ¿Cuál es el mayor instrumento de pecado? Tóquesela, ¿Tiene lengua? Perdónala porque no saben lo que dicen. Qué lindo Jesús en la cruz de Calvario. ¿Y ustedes ven que Jesús de la cruz se bajó en algún momento? Cuando estaba crucificado, ¿qué decía? Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y desciende a ver. Y Jesús dijo, sí, yo sé que puedo mandar una legión y puedo descender aquí, pero él se bajó de la cruz. Cuando le echaban sus azotes y todas las cosas, la corona de espinas, ¿qué pasó? Es que en la cruz es maravilloso lo que pasó en la cruz de Calvario. Lo que pasó en la cruz de Calvario está en nuestra redención, nuestro secreto, nuestra salvación, todo está en la cruz. Para llegar así como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Digan conmigo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Dios viviente, el cual me amó y se entregó por mí. Pero ¿cuántas veces se ha bajado usted de la cruz? Cuando alguien lo injuria, especialmente la esposa lo injuria o el esposo lo injuria, o el hijo, o el profesor, o una autoridad, se baja de la cruz. ¿Qué hay que decir? Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo. Entonces ahí estaríamos en el mayor nivel del perdón. Porque cuando estamos con Cristo crucificado, ¿qué hacemos? Perdonar siempre. ¿Y qué pasa adelante? Ya todo está. Porque estoy crucificado. Pero no hemos entendido entonces lo que dice Romanos 6:6. Lo primero que tiene que haber un discípulo, sabiendo primero esto. Que nuestro viejo hombre, ese que se enojaba, ese que no perdonaba, la palabra fue, es presente, pasado, futuro. Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no les sirva más al pecado. Y el versículo 11, me cuento como muerto. ¿Cuántos están muertos aquí? ¿Qué hace un muerto? ¿Ustedes han ido a una funeraria? Claro.
Y se acerca uno allá al muerto y ¿qué pasa? Y le habla y que ya le escucha. Y como para comprobar que está muerto, le tiene una aguja a ver qué hace. Nada. Nada. Pero por si alguna circunstancia rezonga o habla, ¿qué dice? Pues estaba muerto, estaba vivo. Entonces, si a ti te pellizcan ahora, te dicen algo, te hacen, te tornan en alguna medida, y si rezongas, ¿qué pasa? Está vivo. No ha entendido la obra de Jesús entonces. No ha entendido. Eso lo dice Pablo, el apóstol, Romanos 6:6. Sabiendo primero esto, que nuestro viejo hombre fue juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no le sirva más. Y el versículo 11 dice, cuéntese por muerto. ¿Cuántos se cuentan aquí muertos? Cuéntese por muerto, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor. Y el versículo 3, entonces, este cuerpo que era dado al pecado, ahora lo presentamos, lo consagramos a Dios como instrumento de la justicia. ¿Sí ves que cambió todo? Esa revelación se necesita que llegue a la iglesia del Señor para estos tiempos finales. Hemos concluido, mis amados, vamos a orar al Señor. Muchas cosas pudiéramos compartir. Me alegra mucho aquí hoy saludar a Genecito, a Lalito. Esta mañana en el Espíritu dije, sabía que me iba a encontrar con ustedes. Y no, qué lindo. Porque son años de conocernos. Más exactamente 42 años, 13 días, 2 horas y 20 segundos. ¿Ya? No, yo soy gamoso. Siempre venía de Duitama aquí. Yo decía que vengo a Jerusalén desde ese entonces. Yo venía desde Samaria. ¿Ya? A Jerusalén. A recibir y a aprender. Gracias a Dios por nuestro pastor Luis Ballesteros. Un siervo de que Dios utilizó para formar mi carácter. Ah, qué bendición. Qué bendición. Quizás en el momento no lo entendimos. Pero pasan los años y uno empieza a entender. Oye, pero bruto yo no haber entendido ese siervo. Cuando me regañó, cuando me dijo, cuando me tornó. Si es lo que estaba ayudándome era a matarme. ¿Ayudarme a qué, Henry? Y uno no entendía. Pablo lo dijo en 1 Corintios 15:31. Cada día muero. Hay que cada día morir. ¿A qué? A todo eso de la carne. Yo doy gracias y gloria a mi Señor por la vida de nuestro siervo Luis Ballesteros. Que puedo decir exactamente lo que yo no recibí en casa de mi papá, natural, papá, como un hombre para formar mi vida. Al principio, esa es una enseñanza que quizás queda pendiente de enseñarla, el principio de autoridad. ¿Ya? Voy a pedir a mi pastor Javier que si me da permiso de venir un día aquí. Y si ustedes me aceptan también. No, así no me aceptan, vengo. Eso no es mi problema. ¿Cuál es el problema? Yo vengo de todas maneras. Porque si Dios me dice, va, paso gamoso, allá voy, yo no tengo problema. Así no me quieran, yo no soy mi problema. Y además sería los que me cogen a piedra, pues a Pablo lo cogieron a piedra. Eso no es mi problema. Y esta leve tribulación momentánea y pasajera produce en mí un cada vez más eterno peso de gloria. Me parezco un poquitico más a Jesús. Entonces, gloria a Dios. Si alguno quiere tirar piedra, ¿por qué la tira ahí una vez? Así, mis amados, gracias a Dios por todo lo que Él ha permitido en nuestras vidas. Dios, gracias por la vida de mi amada esposa, por todo lo que Él nos ha dado en todo este caminar. Ha sido un caminar con Dios. Él es el menor, Él es el que me acompaña, Él es el que nos lleva a todos lados, es el conductor, es el todo, ese es mi bordón. ¿Sabe para qué utiliza un bordón uno? Para sostener. Si no fuera por Él, hoy en día, en estos tiempos, uno a lo antiguo, su merced, todavía con pisar y tal, la cosa, y él ya contable y tal, la cosa, toda la tecnología adelantada, él es ingeniero multimedia. Entonces, uno tiene que andar al lado de las últimas tecnologías. Claro. No, pero de aquí ya hemos aprendido algo, ¿no? Ya, porque ahora, a propósito, el discípulo es un eterno aprendiz. ¿Qué es un discípulo? ¿Hasta cuándo vamos a aprender? Hasta el último día estaremos aprendiendo. Vamos a hacer una oración. Colócate en pie, vamos a orar al Señor en esta oportunidad. No les quito más tiempo.
Y aquí pudiera yo, como el apóstol Pablo, durar hasta la medianoche, y si alguno se cae ya de... Vamos a orar al Señor. Padre, esto es un momento maravilloso, Dios. Agradecerte, nuestro Dios, por haber enviado a Jesús. El amor tuyo expresado en Jesús. Y amado Jesús, gracias por ir a la cruz. Y gracias, amado Jesús, por incluirnos en la cruz. Gracias por tu obra tan perfecta, tan completa en la cruz de Calvario. Pero lo mejor de todo, amado Jesús, es que dejaste el Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Él no habla por su propia cuenta. Nos enseña y nos muestra las cosas que están sucediendo, las que han de venir. Él me glorificará porque tomará mi palabra y enseñará y nos recordará todo lo que tú hiciste con este primer equipo de 12. Y hoy por consiguiente a nosotros. Gracias, amado Jesús, por ese mandamiento nuevo que dejaste. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Queremos aprender este mandamiento de amarnos los unos a los otros y ser auténticos discípulos de ti, Señor. Qué maravilloso ser un discípulo, un seguidor de ti. Cuando tú dijiste a tus primeros discípulos, la gloria que me diste, les he dado a ellos para que sean uno. Tu gloria y tu gloria lleno de gracia y de verdad. Gracias, amado Espíritu Santo, porque te paseas en medio nuestro y tú tienes maneras de cómo ir formando nuestras vidas para que cada día nos parezcamos a Jesús, el modelo perfecto y completo. Muchas gracias por el perdón eterno. Gracias por haber dejado a tu iglesia y en tu iglesia encontrar también la expresión a través de tus siervos. Tus pecados han sido perdonados. Tu pecado ha sido perdonado. Y gracias por mis hermanos, porque estamos en la luz y ahí confesamos nuestras ofensas los unos a los otros para ser sanados. Pero gracias por el perdón de gobierno. Cuando tú ves que es necesario, colocas tu mano de disciplina para educarnos y formarnos. Por abrir el entendimiento, por traer revelación, por abrir nuestro espíritu, oh Dios, y que venga esta revelación, este conocimiento de parte tuya. Gracias hoy por nuestros pastores Javier y María Claudia, a quienes bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Bendecimos su familia, sus hijitas, sus hijos, sus nietos, sus nietas, donde están ahora, oh Dios. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos que tu iglesia crecerá, pero crecerá no tanto en números, sino una unción poderosa, una unción de amor como nunca antes. Eso finalmente hará que otros conozcan de la gloria del Evangelio. Muchas gracias, Señor, por el privilegio de estar en este lugar, en este día, honrando, exaltando la honra a ti, nuestro único Dios. Te agradecemos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Bendiciones para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.